En 1888, en la prisión de máxima seguridad de Port Arthur, en Tasmania, existía un muro de piedra tan grueso que ni siquiera los gritos lograban atravesarlo. Era el límite inquebrantable que separaba a los hombres de las mujeres, y también sería, irónicamente, el puente que uniría dos almas que jamás debieron encontrarse. William, de 28 años, cumplía una condena de 15 años por robar pan para su familia. Su rostro joven contrastaba con el cansancio de quien ya había perdido demasiado. Trabajaba en la lavandería, un lugar silencioso donde los prisioneros dejaban parte de su dignidad entre agua sucia y telas desgastadas. En la otra ala, completamente aislada, estaba Margaret O'Brien, de 24 años, la irlandesa que falsificó documentos para huir de un marido violento. Por ese delito, el sistema decidió castigarla con 12 años, un castigo que no solo la encerró, sino que intentó apagar su esperanza. Las mujeres nunca veían a los hombres nunca escuchaban a las mujeres. Era como si vivieran en mundos paralelos dentro de la misma pesadilla. Y aún así, el destino tenía otros planes. Una mañana fría, mientras William revisaba ropa femenina recién llegada de la lavandería, encontró un pequeño objeto escondido entre las telas, un pañuelo delicadamente bordado, con hilos tan finos que parecían feitos con lágrimas. En el borde del pañuelo había una frase simple, pero devastadora. ¿Alguien aún se acuerda de mí? M. William se quedó inmóvil. No conocía a la mujer que había bordado aquello, no sabía su rostro, su historia, ni su voz, pero entendía perfectamente esa pregunta, porque él también llevaba años haciéndola en silencio. Esa noche, tomando una aguja clandestina, bordó su respuesta. Yo me acuerdo, incluso sin conocerte, W. Y así nació una historia que cambiaría para siempre la vida de dos prisioneros olvidados por el mundo. William devolvió el pañuelo en la siguiente entrega de la lavandería, sin tener certeza de que llegaría a quien debía. Pero llegó. Margaret, al recibirlo, sintió el corazón temblar. Alguien había respondido. La siguiente semana, otro pañuelo apareció entre las prendas. Esta vez, Margaret bordó unas pocas líneas sobre su infancia en Irlanda, sobre el mar frío y los campos que extrañaba. William contestó con prudencia, compartiendo recuerdos de su familia y de la pobreza que había marcado su destino. No sabía por qué lo hacía, solo sentía que debía hacerlo. Así nació un sistema, un pañuelo por semana, un mensaje escondido entre telas húmedas y viejas, un diálogo clandestino tejido con hilos, puntadas y esperanza. Los días en prisión son interminables, pero para ellos, cada semana se volvió un pequeño faro, el día del pañuelo, el día de las palabras prohibidas. En menos de un año ya habían intercambiado más de 50 pañuelos, historias, confesiones, miedos, sueños, todo bordado con cuidado, como si cada punto pudiera romper el muro que los separaba. Ambos sabían que, si los atrapaban, las consecuencias serían graves, pero la soledad era aún más peligrosa que los guardias. Y ellos habían encontrado algo que ni el sistema carcelario podía controlar: compañía. En la prisión nadie veía sus rostros, pero ellos se veían a través de las palabras. Con el tiempo, algunos guardias notaron algo extraño, una delicadeza inusual en ciertos pañuelos, hilos demasiado bien bordados para venir de prisioneros sin esperanza, pero ninguno imaginó que se trataba de mensajes ocultos, o al menos no al principio. Un guardia mayor, el señor Hargreaves, observó a William una tarde mientras éste doblaba ropa. Había una suavidad en sus manos que no combinaba con la dureza de un presidiario, como si cada tela contuviera algo más que fibras, como si contuviera vida. Margaret, por su parte, notó que algunas presas miraban demasiado tiempo los pañuelos que ella recibía. No podían leer las palabras, pero podían sentir algo diferente en su textura, algo prohibido. La tensión crecía, pero también crecía el vínculo entre ellos. A veces William escribía sobre sus sueños: caminar libremente por los campos australianos, sentir la lluvia en el rostro sin órdenes ni gritos. Margaret respondía con poemas sobre libertad que bordaba de memoria. Un día, el pañuelo apareció con una mancha de sangre. Margaret tembló al verlo. William había sido castigado por responder demasiado lento a un guardia. Sin embargo, aún así había bordado. «No te preocupes, estoy bien», ella contestó con un bordado firme, casi rabioso.
Tu vida vale más que un hilo. No arriesgues por mí, M. Pero William no podía detenerse, porque en un lugar donde nadie lo llamaba por su nombre, ella lo había hecho sentir humano nuevamente. Los guardias sospechaban, pero el amor silencioso seguía creciendo entre los muros. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. Cuando se dieron cuenta, ya habían pasado 2 años de mensajes clandestinos. Habían bordado exactamente 104 pañuelos, cada uno guardado por Margaret como si fuera un tesoro enterrado. William comenzó a bordar pequeños detalles de paisajes australianos. Margaret los observaba imaginando cómo sería la libertad más allá del muro. Ese muro que nunca habían tocado pero que sentían todos los días entre los dedos. Una noche, Margaret escribió sobre su esposo abusivo. Fue la primera vez que reveló su verdad. William lloró en silencio en la lavandería al leer las palabras bordadas. No podía abrazarla, no podía consolarla, solo podía responder con puntadas temblorosas. Los pañuelos se volvieron más íntimos, no físicamente, pero emocionalmente. Contaban historias que nadie más en la prisión escucharía jamás, historias que pertenecían únicamente a ellos. Los guardias comenzaron a observar más de cerca, pero algo inesperado ocurrió. En lugar de detenerlos, algunos empezaron a notar la belleza del que era, probablemente, el único acto de humanidad en aquel lugar. El señor Hargreaves, el guardia mayor, una tarde dejó un aviso en forma de tos discreta. «Tengan cuidado», no dijo más. No necesitaba. Margaret, al recibir un pañuelo con esa advertencia bordada por William, entendió que necesitaban encontrar otra forma de comunicarse. Y entonces, el destino intervino, a través de un guardia que se había dejado conmover. El guardia Hargreaves, después de 2 años observando la historia, decidió actuar. Una noche, dejó caer un pequeño papel doblado sobre la mesa de la lavandería, fingiendo no haberlo notado. William entendió de inmediato. Ya no serían pañuelos, serían cartas. Por primera vez, podían escribir sin depender de bordados lentos y visibles. Las palabras podían ser rápidas, largas, profundas. Podían ser gritos silenciosos entre líneas. La primera carta de Margaret llegó envuelta en una camisa blanca. William, decía, no sé cómo es tu rostro, pero sé cómo es tu alma. William leyó esa frase tantas veces que el papel comenzó a desgastarse. Él respondió con una carta aún mayor, contando detalles de su infancia, de su familia, de los libros que soñaba leer. Era una libertad dentro de la prisión. Con la ayuda del guardia, comenzaron a enviar y recibir una carta cada pocos días. En 1 año ya eran 50, en 2, 150, en 5 años, 300 cartas. Los otros guardias sospechaban, pero nunca encontraban nada. Hargreaves tenía una habilidad especial para ocultar lo que no quería que fuera visto. Y así, sin haberse visto nunca, sin haber escuchado sus voces, William y Margaret se enamoraron sin pretenderlo. Un amor que crecía no por lo físico, sino por todo lo que el mundo les había arrebatado. En 1893, después de 5 años de cartas y 7 de pañuelos, finalmente llegó el día que William temía y ansiaba al mismo tiempo: su libertad. Lo escoltaron hasta el portón principal, le devolvieron sus ropas viejas y un papel de liberación, pero él no salió celebrando. Caminó directo hacia la puerta del ala femenina, donde sabía que Margaret seguía encerrada. No podía verla, pero se sentó allí, apoyado en el muro, como si su presencia pudiera atravesarlo. Desde dentro Margaret sintió un silencio diferente ese día. No sabía que él estaba tan cerca, pero algo en su pecho le decía que algo había cambiado. William no podía volver a su ciudad, no podía seguir con su vida como si nada, así que se instaló en una pequeña cabaña cerca de la prisión. Consiguió trabajo en un establo y esperaba todos los domingos para la única cosa que le daba aliento: la hora de visita. No podía hablar con ella, no podía tocarla, pero podía verla a través de una pequeña reja de hierro. Cuando la vio por primera vez, después de 5 años de cartas, su mundo se detuvo. Ella sonrió tímidamente. «Eres más guapo de lo que escribes», dijo. William respondió con lágrimas contenidas. «¿Y tú? Eres más fuerte de lo que bordas». Fue un momento breve, pero suficiente para alimentar su espera. William volvió a su rutina entre trabajo duro y visitas silenciosas. Cada semana repetía el ritual de levantarse, caminar hasta la prisión y esperar su turno para verla unos minutos.
A veces ella hablaba, a veces él, a veces solo se miraban como si el tiempo fuera un regalo caro. Los guardias ya conocían su historia. Algunos se enternecían, otros fingían no ver su constancia. En un lugar tan oscuro, esa dedicación parecía una llama que nadie quería apagar. Margaret, dentro de la prisión, encontró fuerzas que nunca imaginó. Saber que alguien la esperaba afuera hizo que cada día se volviera menos insoportable. Era como si la esperanza se infiltrara por las grietas del muro. Durante esos años, William trabajó sin descanso. Ahorró cada moneda, cada centavo, con un objetivo que no contó a nadie. Su vida era sencilla, dura, pero llena de propósito. A veces, en las noches frías, releía las cartas que había logrado sacar de la prisión gracias a Hargreaves. Cada palabra era un recordatorio del por qué no desistir. Margaret, por su parte, siguió bordando pañuelos para no olvidar sus orígenes, pero ya no eran mensajes codificados, eran pequeñas obras de arte llenas de resistencia. Y así, los 7 años pasaron, lentamente, dolorosamente, profundamente, hasta que finalmente llegó el día que esperaban. Era 1900. Un amanecer gris envolvía Port Arthur cuando un guardia llamó el nombre de Margaret O'Brien. Ella tembló. Era el día. Su libertad. Cuando cruzó el pasillo final, llevaba en las manos una pequeña caja con sus pañuelos bordados. En su corazón llevaba otra cosa, una pregunta que no sabía si tendría respuesta. William seguiría allí. Al llegar al portón, lo vio, no como un recuerdo difuso de aquella visita dominical, sino real, vivo, emocionado. Él estaba de pie, con la misma ropa sencilla, pero con un brillo en los ojos que jamás había tenido antes. Ella soltó la caja, y antes de que los guardias dijeran algo, William se arrodilló ante ella. Sacó un pequeño anillo que había comprado con años de ahorro. «Esperé 12 años para hacerte esta pregunta. ¿Te casarías conmigo?» Margaret tapó el rostro con las manos y lloró. No lágrimas de tristeza, sino de alivio, de victoria, de amor. Sí, sí, 1000 veces sí. Y así, después de 12 años de prisión, 7 años de espera y 5 de cartas, finalmente se unieron. Se casaron un día después de su liberación en una pequeña iglesia del interior australiano. No tenían lujo, no tenían invitados importantes, solo tenían uno al otro, que para ellos era suficiente. Construyeron una vida sencilla en una casita rodeada de campos dorados. William trabajó como carpintero. Margaret enseñó bordado a las niñas del pueblo. Cada una de sus cartas y pañuelos fue guardada como si valiera más que oro. Tuvieron 6 hijos, que crecieron escuchando la historia de cómo sus padres se enamoraron sin haberse visto nunca. Una historia que comenzó en prisión, pero que jamás volvió a oler a encierro. Los años pasaron tranquilos. Tuvieron 14 nietos. En cada cumpleaños William repetía, «Tu abuela me enseñó a amar con los ojos cerrados». Y Margaret respondía, «Tu abuelo me enseñó a ser libre aún estando presa». Vivieron 40 años juntos. 40 años que intentaron recuperar todo lo que les había sido arrebatado. En 1940, con apenas unos días de diferencia, ambos fallecieron. Algunos dicen que fue tristeza, otros que fue destino. Sus hijos prefirieron creer que se habían prometido no vivir un día sin el otro. Y así, la historia que comenzó detrás de un muro de piedra terminó en un hogar lleno de amor. Cuando sus hijos limpiaron la casa después del velorio, encontraron 2 baúles de madera. Uno pertenecía a Margaret, el otro a William. Al abrirlos descubrieron lo impensable. En el primero estaban los 104 pañuelos bordados, perfectamente preservados, cada uno envuelto con delicadeza. En el segundo, las 300 cartas, atadas con una cinta roja que había perdido el color con el tiempo. Los hijos leyeron las cartas durante semanas. Era como descubrir una parte secreta de sus padres, una parte que había sobrevivido a cárceles, muros, guardias y siglos de distancia. Décadas después, en 1988, los descendientes decidieron donar esa colección al Museo de Port Arthur, para que la historia no se perdiera jamás. La exposición recibió el nombre de Amor tras las rejas. Miles de personas visitaron el museo para ver los pañuelos y las cartas. Para muchos, era la prueba de que incluso en los lugares más oscuros, la humanidad todavía podía florecer. El último pañuelo expuesto era el más valioso.
El que Margaret había bordado la noche antes de ser liberada, 12 años presa, pero tu amor me liberó antes de las cadenas. Te amo, para siempre, M. Y así, 100 años después, su amor seguía vivo. ¿En qué ciudad del mundo estás viendo este video? Déjame tu comentario y cuéntame qué otras historias reales de amor prohibido quieres que cuente. Tu interacción es muy importante para que podamos seguir trayendo relatos como este.